Buenos días, amigos de esta página de Facebook. Hoy es lunes 6 de julio del 2015 y las noticias más importantes ayer fueron el triunfo del no en Grecia y la recepción y vinculación sin duda ideológica entre el Papa que visitaba Ecuador y el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Voy a referirme a lo primero. Ya habíamos señalado en la anterior oportunidad que el pueblo de Grecia se veía en la disyuntiva de votar por la dignidad de su pueblo, por la democracia, contra la tecnocracia internacional que quería imponer condiciones leoninas, condiciones salvajes a Grecia para poderle prestar dinero. Y es que los gobiernos anteriores al actual en Grecia, gobiernos de derecha, dirigidos por partidos similares a lo que podrían ser aquí el PPC de Sabarás o el APRA, que también en este caso el APRA está en la Segunda Internacional y se puede asimilar a la socialdemocracia europea, que ya hace tiempo también arrió banderas de izquierda y se colocó en la derecha. Estos partidos de derecha la habían endeudado insoportablemente. Las cifras están en 280.000 millones de dólares aproximadamente, o 260.000. En deudas contraídas a banca privada, sobre todo bancos alemanes y franceses. Bancos privados cuya deuda, después de ser contraída, sus estados, el Estado francés y el Estado alemán, además de otros estados, la han convertido en deudas públicas. O sea, para reforzar a los bancos, los estados han estatizado la deuda Grecia. En otras palabras, han convertido a los países europeos acreedores en países que también están defendiendo a como dé lugar el pago de esa deuda. Muy bien, voy a ponerme esto porque me está haciendo llorar la luz. Y entonces, lo cierto es que ya antes se habían aplicado dos paquetazos gigantescos al pueblo griego. El pueblo griego ha disminuido en su Producto Bruto Interno, su PBI, en 25%. Todos los países de América Latina están creciendo a un ritmo de 4, 3, 5, 6, y él tenía 25% de menos como consecuencia de esos paquetazos, y querían más. La juventud griega en un 60% o 59% estaba desempleada y querían más. Querían rebajar los sueldos, querían rebajar las pensiones, aumentar la edad de pensión de 62 a 67 años y una serie de medidas que iban a implicar reducción presupuestal en salud, en educación, etc. Entonces, puestos contra la pared, el actual gobierno de izquierda, de Syriza, del partido que dirige Tsipras, Alexis Tsipras, para sorpresa de estos acreedores europeos, llamó a referéndum y lo dejó boquiabiertos en medio de un negocio que veían venir de todas maneras, un chantaje. En esa semana ha sido muy fuerte las declaraciones y las acciones de estos gobiernos europeos, sobre todo de Francia, de Alemania, de España, en contra de la intención del gobierno griego de llamar al referéndum y diciendo que era el apocalipsis que iba a contraer, que se iba de Guatemala a Guatepeor, digamos, tratando de convencer al pueblo griego por susto que vote por el sí,
continuar con esas políticas de ajuste estructural, de austeridad extrema. Pero el pueblo griego ha votado 61,3% por el no, que en griego se dice oxi, y no por el sí, que en griego se dice nein. Bien, votó el oxi, por el oxi no solamente los jóvenes, sino también, sobre todo las zonas rurales, donde el campesino griego ha sido realmente aplastado por estas medidas de austeridad. Bien, es la primera vez en la historia moderna donde se pone en disyuntiva la democracia. Democracia viene de palabras griegas, demo, pueblo, kratos, poder, del poder del pueblo versus la tecnocracia internacional. Y ganó la democracia. Y eso es un triunfo para todos los pueblos que queremos la democracia en el mundo y que no queremos la imposición de la banca internacional, la imposición leonina, porque miren ustedes, de los dineros prestados, solo el 10% fue a parar directamente a manos del pueblo griego. El 90% lo revertió inmediatamente a los acreedores, a los bancos que prestaban. Ese es negocio. Alemania engordaba y Grecia adelgazaba aún más y querían continuar con esta, y quieren después del referéndum continuar con esta farándula. En este momento está Alexis Tsipras en Bruselas, que es la capital de la Unión Europea. Ahí se ha ido con una carta de negociación muy poderosa. Esto quiere el pueblo griego y esto no quiere el pueblo griego. Vamos a cambiar las reglas de la negociación. El pueblo griego va a tener que pagar, pero puede haber quita. ¿Quita qué significa? Reducción de la deuda por los acreedores. De esa manera todo baja. Hubo quita cuando después de la Guerra Mundial, el 53, los países acreedores de Alemania le quitaron la deuda y Alemania se libró. Parece que los alemanes se han olvidado de esa historia. Gracias a los demás, el pueblo alemán pudo levantar cabeza. No hubo tal milagro, no, ayuda. Y además el plan Marshall. Yo he estudiado y vivido en Alemania más de 5 años. Y la infraestructura industrial alemana después de la Segunda Guerra Mundial quedó intacta en un 90%. Y era la más moderna de Europa. De manera que eso de milagro alemán, pues es un cuentazo. No, señor. Entonces, hay que decir finalmente que esta carta de negociación en base a la voluntad popular debe ser tomada en cuenta por los pueblos europeos del sur, pero también por nosotros, cuando cada vez que haya que rescatar nuestra dignidad, cada vez que haya que afianzarse en el patriotismo y en la democracia, se llame a consulta popular. Estoy muy contento con este resultado y todos los hombres patriotas y progresistas del mundo estamos. Los conservadores no pueden con su genio, están toditos en desacuerdo con lo que el pueblo griego ha hecho. Están contra la historia. Bien, segundo tema. La integración latinoamericana, que merece por supuesto más de un comentario, pero que ahora lo voy a resumir en algunos de sus aspectos. Es un viejo sueño. José Faustino Sánchez Carrión redactó la carta por el Congreso Anfictiónico de Panamá, firmada por él y por Bolívar. Pero muchos prohombres de América Latina lo han soñado. Sin embargo, un elemento, digamos, simple, sencillo, fundamental para iniciar un proceso de integración es la integración comercial. Y mientras Europa está integrada comercialmente en más del 70% y el Asia en más del 50%, América Latina está en 15% de integración comercial. Y la llamada Alianza para el Pacífico, que se ha reunido hace 3 días en Lima, o 2, pues está integrada solo en 6% comercialmente. La Alianza para el Pacífico. Bueno, pues, y la Alianza para el Pacífico, de eso quiero hablar, no es cualquier alianza, es una alianza
que a diferencia de Mercosur, es una alianza de 4 países abierta al neoliberalismo en el mundo, es decir, abierta en sus fronteras al mundo entero, abierta a las grandes potencias que puedan y siguen haciendo lo que le da la gana en nuestros países. Mientras que Mercosur es una alianza entre ellos, es una alianza económica y comercial y también política entre ellos. Ahora recuerdo unas declaraciones, a mi juicio, absolutamente equivocadas del ex canciller Rafael Roncagliolo, al cual conozco hace muchos años, cuando dijo, cuando estaba de canciller, que la Alianza para el Pacífico no era rival de Mercosur, sino que eran complementarios. No, estaba equivocado a mi juicio. Son rivales, porque la Alianza del Pacífico obedece a la geoestrategia de Estados Unidos y Japón para detener la influencia china y para detener al Mercosur, para separar estos 4 países, México, Colombia, Chile y Perú, del resto del proceso de integración latinoamericana, que va despacio, pero va a través del Mercosur. De manera pues que aquí hay una frase de Jorge Castañeda, ex canciller de México, refiriéndose a la Alianza para el Pacífico. Esto es un invento para que estemos algunos latinoamericanos en el TPP, esta Alianza Transpacífico a la cual nos hemos referido en vez anterior. La Alianza para el Pacífico responde a un intento de Estados Unidos y Japón para crear un bloque comercial que logre frenar la expansión de la economía china en América Latina y otras regiones del Pacífico. El Mercosur, en realidad, tiene el 58% del Producto Bruto Interno de nuestra región latinoamericana. Da pena que países gobernados por neoliberales, como es el caso del Perú, estén cada vez cayendo más en la trampa de la geopolítica norteamericana y japonesa, y que no estén luchando por la verdadera integración de América Latina, por ese viejo sueño de nuestros prohombres en la historia. Da pena. Y hay que decir que conforme avance más la Alianza para el Pacífico, más nos alejaremos de Mercosur y de la posibilidad de integrar con fortaleza, mirando hacia adentro y no abriéndonos hacia afuera. Termino con una breve felicitación al pueblo ecuatoriano, a su gobierno, por ese recibimiento al Papa Francisco y por haber sintonizado ideológicamente, porque Rafael Correa dijo varias cosas de las encíclicas papales, básicamente a la segunda, y el Papa dijo al fin, en su discurso público, que tiene un valor enorme, porque normalmente en el discurso público los papas se cuidan mucho, que había una convergencia con el pensamiento de Rafael Correa, y no lo dudo, Rafael Correa se ha dedicado, es decir, lo ha dicho muchas veces, se ha autodefinido como social cristiano, claro, un social cristiano de izquierda, que es el verdadero social cristianismo, es el del Papa, no este social cristianismo pregonado falsamente por el PPC en el Perú, que en realidad son neoliberales, lo contrario al social cristianismo. Por eso que las derechas mundiales no gustan del lenguaje del Papa, que además es un lenguaje agudo, directo y serio. Yo me siento muy satisfecho por el triunfo del pueblo griego y también por este reencuentro con el social cristianismo progresista de América Latina que encarnó también en el Perú Héctor Conejo Chávez. Muchas gracias.